Es hora de comenzar. Como vieron en mi anterior video, las películas de terror de los slashers, Chucky, Annabelle, Pennywise, Freddy Krueger, y El Aro fueron casos reales que inspiraron a las famosas películas de terror. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay más películas de terror, con historias que también fueron casos reales? Así que ponte cómodo, y mira el video completo, porque hoy verás 5 películas de terror, que fueron basados en hechos reales, parte número 2. Masacre en Texas. Para muchos la película de la masacre de Texas, traumó y asustó a todos los fans del cine del terror. La película nos mostraba a Leatherface, un peligro asesino, que mataba a sus víctimas y les sacaba la piel del rostro, para ponérselas como máscara. Y no solamente era un asesino, sino que también era un caníbal. Aunque la trama parecía ficticia, esta película sí está basada en un caso real. Edward Theodore Hein nació el 27 de agosto de 1906, en Wisconsin. Era hijo de George P. Hein, un hombre alcohólico, y su madre era Augusta T. Lerck, ama de casa, y ultra religiosa, y temerosa de nuestro Señor Dios. Augusta creía que las mujeres eran prostitutas, creadas por el diablo, para tentar a los hombres. En 1940, murió su padre, y Ed Gein se acercó más a su madre, desarrollando un fuerte complejo de Edipo. En 1944, hubo un incendio en la granja familiar, y Henry, el hermano de Ed, falleció. Henry tenía signos de haber sido golpeado. Pero la causa oficial de su muerte fue la asfixia derivada del fuego y el humo. Poco después, en 1945, la madre de Ed Gein moriría por causa de una apoplejía. Murió dejando solo a Ed con sus traumas. 12 años después la policía irrumpía en su casa, buscando a una mujer desaparecida. Y se encontraba con el infierno en la tierra. Bernice Warden, la propietaria de la ferretería de Plainfield, colgaba de los tobillos decapitada y eviscerada. También hallaron infinidad de restos humanos repartidos por toda la casa. 10 calaveras usadas como tazones y ceniceros, lámparas y fundas de sillones hechas con piel humana, los órganos de Bernice en el congelador. Los objetos eran tan escabrosos que fueron destruidos tras ser fotografiados. Ed Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, Berenice Warden y Mary Hogan, mientras que el resto de trofeos procedía de la profanación de tumbas del cementerio local. Aunque no cometiera sus crímenes con una motosierra, las víctimas fueron tiroteadas. Gein fue la principal inspiración para Leatherface y la granja de la familia Sawyer. Cara de Cuero, el antagonista de la matanza de Texas, también mutilaba a sus víctimas y coleccionaba trofeos en forma decorativa por toda la casa. Otra coincidencia es el bajo coeficiente intelectual de ambos, el canibalismo, que Ed Gein negó, y los traumas familiares y casi incestuosos dentro de las relaciones materno-filiales. Ed Gein fue declarado enfermo mental, y pasó sus últimos días en un hospital psiquiátrico. Y murió en 1984, por insuficiencia respiratoria. Jason Voorhees. Viernes 13, es una película de terror, la cual nos asustó y nos llegó a dejar con algunas pesadillas. La película mostraba a Jason, un zombie asesino, que tras la muerte de su madre, mata a todo aquel que ingrese al campamento. Aunque la trama parecía muy fantasiótica, la película se inspiró en un caso real. El 5 de junio de 1960, en el lago Bodom, donde 2 chicas de 15 años, Mayla Irmelip Horklund, y Anja Tulikimaki, y un chico de 18 años, Seppo Antero Boisman, murieron mientras dormían dentro de una tienda, por un traumatismo contundente en sus cabezas, la cual fue ocasionada por una piedra.
Hubo una cuarta persona, el joven Niels Gustafsson, que tenía 18 años de edad. En el momento en el que los asesinatos tuvieron lugar, y fue encontrado fuera de la tienda con sus huesos faciales rotos, y varias puñaladas. A pesar de las extensas investigaciones, el autor nunca fue identificado y a lo largo de los años se han presentado varias teorías sobre la identidad del asesino. Gustafsson fue arrestado bajo sospecha de haber cometido los asesinatos en 2004, pero fue declarado inocente al año siguiente. Se trata de uno de los casos sin resolver más famosos de Finlandia y ha inspirado películas, pocas sobre crímenes reales e incluso bandas de metal. Según la investigación, los 4 chicos conforman 2 parejas y decidieron acampar en la costa del lago Bodom, pero en un punto entre las 4 y 6 de la mañana de ese domingo 5 de junio de 1960, Mackie, Björklund y Boisman fueron apuñalados y apaleados hasta la muerte por un asaltante desconocido. Gustafsson, el único sobreviviente de la masacre, tenía huesos faciales fracturados que parecían confirmar su historia de ser una víctima. Afirmó después que había visto un atisbo de un atacante vestido de negro con ojos rojos brillantes que venía hacia ellos. Fue aproximadamente a las 6 de la mañana cuando un grupo de niños que observaban aves a cierta distancia supuestamente vieron colapsar la carpa y a un hombre rubio alejarse del lugar. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos alrededor de 5 horas después por un carpintero llamado Skoiva Johansson, quien avisó a la policía, que se demoró 1 hora en llegar al lugar. Dentro de la información que arrojó la investigación inicial, la policía informó que el asesino no había herido a las víctimas desde el interior de la tienda, sino que había atacado a los ocupantes desde el exterior con un cuchillo y un instrumento contundente no identificado, el cual se cree que es una piedra, a través de los lados de la tienda. Las armas homicidas nunca se localizaron. El asesino se había llevado varios artículos que los detectives encontraron desconcertantes, incluidas las llaves de las motocicletas de las víctimas. Los zapatos de Gustafsson estaban parcialmente escondidos a unos 500 metros del lugar del asesinato. La policía no acordó el lugar ni registró los detalles de la escena, lo cual luego se consideró como un grave error, y casi de inmediato permitió que una multitud de policías y otras personas pisotearan y movieran las pruebas. Algunos artículos faltantes nunca fueron encontrados. 2 de los adolescentes fueron asesinados con menos brutalidad, pero Björklund, la novia de Gustafsson, fue encontrada desnuda de cintura para abajo, acostada encima de la tienda, y había sufrido la mayor cantidad de heridas de todas las víctimas, siendo incluso apuñalada varias veces después de su muerte. Gustafsson también fue encontrado tirado en la parte superior de la tienda. Luego la policía dio con varios sospechosos más, y hubo 2 hombres que fueron tomados más en cuenta. Carl Valdemar Gillström, un encargado del kiosco de Oita conocido por haber sido hostil hacia los campistas, de quien la policía no encontró una forma de conectarlo con los asesinatos, y Hans Assmann, que vivía a varios kilómetros de la orilla del lago Bodom y de quien la comunidad sospechaba más porque tenía una coartada para el momento en el que sucedió la tragedia, pero apareció la mañana del 6 de junio de 1960 en un hospital de Helsinki con su ropa llena de sangre. Scream. Las películas de Scream son una de las películas más buenas del cine terror. En las películas demostraba a Ghostface, un asesino que te hacía una llamada por teléfono, y luego te mataba, a pesar de ser uno de los personajes más admirados, y por su ego de ser asesinos diferentes, como 2 hombres, o un hombre y una mujer, y a pesar de morir tantas veces. Esta película sí se basó en un caso real. Hace muchos años, el destripador de Gainesville violó, mutiló y asesinó a 5 estudiantes en 3 días en el estado de Florida en agosto de 1990. Rollin acampó en el bosque, cerca de la Universidad de Florida, desde donde acechaba a sus víctimas. Después se introducía en sus apartamentos sin ser detectado y allí las atacaba. Llevaba años colándose en cientos de casas sin ser detectado, era una especie de fetiche, pero ese verano lo llevó más allá. Rollin asesinó a 5 adolescentes en 3 días siguiendo el mismo modus operandi. Perseguía a sus víctimas en sus propias habitaciones y las apuñalaba con un cuchillo, después las inmovilizaba con cinta americana y las violaba, y posteriormente las mutilaba. Su última víctima fue incluso decapitada, y colocaba el cuerpo en posiciones sexualmente provocativas. Antes de marcharse, se tomaba una ducha tan tranquilo. Los estudiantes del campus entraron en pánico y la paranoia hizo que empezaran a desconfiar entre ellos y a dormir en grupo para no enfrentarse solos al asesino.
Finalmente, Danny Rolling fue detenido por un robo y, al cotejar su ADN con el del asesino, la policía descubrió que habían dado con el criminal. Rolling estaba además en busca y captura por el intento de homicidio de su padre, del que sufrió abusos cuando era pequeño, y por el brutal asesinato de una familia de 3 miembros en su localidad natal, Shreveport, Louisiana. Rolling no llevaba la máscara de Ghostface, sino usaba un pasamontañas, para matar a sus víctimas, y esconder su identidad. La causa de sus asesinatos, fue que Rolling dijo, que un demonio llamado Jimmy, lo obligó a cometer todos estos asesinatos. Incluso hay una foto, donde se le con la verdadera máscara de Ghostface. El Exorcista. La película del Exorcista, es sin lugar a dudas, la película más tenebrosa del cine del terror. La película mostraba a una niña, la cual era poseída por un demonio, y hablaba en lenguas que uno no entendía, hasta incluso, bajaba las escaleras como una araña, aunque todo eso fue simplemente una película que la verdad, tuvo mucho éxito. Esta película, se basó, en el exorcismo de un chico de tan solo 14 años. Mannheim fue un joven de 14 años que vivía en un suburbio de Washington después de Cristo con su familia. El chico comenzó a experimentar una serie de fenómenos inexplicables, como ruidos extraños, u objetos que se movían sin explicación. Roland Doe fue criado en una familia luterana alemana, y no era ajeno a las cosas paranormales. Pero lo que en realidad desató los acontecimientos inexplicables de su caso fue la muerte de su tía Harriet. Tras pedir una ouija por su cumpleaños, su tía le regaló una. Cuando ella falleció, Roland empezó a experimentar cosas anormales en su casa. Crujidos en las paredes, ruidos extraños y objetos que volaban. Tras la muerte de la tía, la familia de Roland intentó ponerse en contacto con ella, lo cual hizo que los hechos sobrenaturales se incrementaran. El cuerpo del niño se llenó de misteriosos arañazos y su cama se movía, detalles que Blatty retomó en su historia. Preocupados por la salud mental de Roland, sus padres buscaron la ayuda de varios profesionales, como médicos y psiquiatras, que no pudieron encontrar una explicación racional para el comportamiento del joven. Finalmente, los padres recurrieron a la Iglesia Católica en busca de ayuda. Así fue como a Robbie Mannheim se le practicaron una serie de rituales de exorcismo en los que exhibía comportamientos violentos e incluso hablaba lenguas extrañas. Estos eventos fueron reportados y documentados por los clérigos que estuvieron presentes durante los exorcismos. William Peter Blatty se interesó por este caso y decidió basar su novela en él. Aunque cambió algunos detalles, la esencia de la historia de Robbie se conservó en la narrativa de la película y la novela. La revista estadounidense Skeptical Inquirer reveló el nombre real del niño de 14 años que fue sometido a exorcismos en Cottage City, Maryland, y San Luis, Missouri, en 1949, y que inspiró a la novela y la película El Exorcista. Ronald Edwin Unkeler, quien falleció en 2020, a los 85 años, tras sufrir un derrame cerebral en su casa de Marriottsville, Maryland. Este niño fue una inspiración para la película del Exorcista. El Conjuro. Las películas del Conjuro son una de las mejores películas, con 3 entregas. En la primera aparecía Annabelle, y en la otra, Balak, etc. Pero ¿qué pasaría si te dijera que El Conjuro se basó en un caso real? Hace 3 años, se estrenaba El expediente de los Warren, una de las películas de terror más taquilleras de los últimos tiempos, que convertía a la infame pareja de demonólogos, Ed y Lorraine Warren, casi en héroes de cómic en pantalla. Con el caso Enfield, su secuela, vemos a la pareja viajar a Londres, para investigar una casa encantada, en otro sumario de apariciones. Sillas que se mueven, y gente poseída. Pero ¿qué hay detrás de esos casos? Las historias reales, en las que estuvo la pareja implicada en mayor o menor medida se cuentan por docenas. Conozcamos los hechos reales en los que se basa la última superproducción de Warner y otros incidentes paranormales por los que los Warren pasearon sus crucifijos. El caso de estrella de la secuela, resulta ser una de las historias paranormales más documentadas de la historia. Ocurrió en 1977, en una casa de Brimstone, Londres. Peggy Hodgson denunció que sus hijos habían visto mueble moverse, y juguetes lanzándose como si fueran proyectiles. El caso tomó relevancia y carices inquietantes. Cuando uno de los policías aseguraba que vio una de las sillas moverse sola, aunque no pidieron asegurar que no fuera desplazada mediante un subterrugio de otra habitación.
Con el tiempo, la cosa se iba complicado para la familia, y las manifestaciones, empezaron a aparecer voces demoníacas, que atormentaban a las niñas, que además empezaban a levitar, extrañamente en su habitación. La cosa saltó a los medios, y la prensa del Reino Unido, le dio una cobertura inusual, para este tipo. Mientras tanto, los Warren pasaron por ahí, para hacerse la foto, y dar su opinión de expertos en el tema. Pero ni mucho menos, llevaron la voz cantante en el caso. Fue el periodista William Playfair, quien junto a un equipo de investigación, estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. En una ocasión, afirmaron que una pieza de Lego, se levantó, y golpeó al fotógrafo. Posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías con la cámara, en modo automático, en las que se veía a la niña, supuestamente levitando. El caso no duró un par de semanas como en la película, sino que se alargó durante un período de 2 años, en los que la psicóloga Anita Gregory, también hizo sus pesquisas, e investigaciones paralelas. Janet, la hermana, empezó a causar episodios de posesión, en los que hablaba con otra voz. Se puede comprobar en audios documentados reales. Y en las que aseguraba, que era un tal Bill Wilkins, que había muerto en el sofá del salón, de una hemorragia cerebral, mucho tiempo atrás. Incluso llegó a estar internada, durante más de un mes, para que se le realizaran varios estudios. Finalmente la psicóloga, consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetivo a propósito, y confesó más tarde, que algunos de los sucesos, fueron provocados por ella y su hermana mayor, para dar miedo a sus hermanos pequeños. Finalmente, el 90% de los sucesos paranormales, se replicaron por métodos científicos, y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva. Ya que los familiares, sí estaban convencidos de la posesión de Janet. El periodista y el fotógrafo, aún creen que fue real. Hehehehe